Profesor, buenos días, compañeras y compañeros, buenos días. Este último usuario será estudiado por nosotros, mi compañero Víctor Hugo y mi persona. Estudiar la geometría del cono es muy útil en el mundo real. Los conos se utilizan en muchos campos como la arquitectura, la ingeniería. Por ejemplo, los conos se utilizan para diseñar y construir edificios, puentes, torres u otros tipos de estructuras. También se utilizan en la fabricación de objetos como conos de tráfico, conos de helado y conos de altavoces. Además, los conos tienen áreas específicas como el área de la base, el área lateral, el área total, que son útiles para problemas y situaciones que involucran conos, ya sea en el mundo real o al estudiar las matemáticas. ¿Qué es un cono de revolución? Un cono de revolución es un sólido generado por la rotación completa de una región determinada por un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Los elementos que corresponden a los conos. Cuenta con un vértice, una altura que va desde el vértice hasta el centro de la base. Un eje de rotación tiene que pasar por los puntos V y O. Una generatriz debe pasar también por el vértice y por algún punto de la circunferencia de centro O. Una directriz que viene a ser la circunferencia de la base de centro O. La base que es el círculo de centro O, incluye la circunferencia y la región interior correspondiente. Las propiedades que se cumplen en el cono de revolución son: en el área de la superficie lateral es igual al producto de pi, el radio y la generatriz. El área de la superficie total es igual al área lateral más el área de la base. El volumen es igual a la tercera parte del producto de pi por el cuadrado del radio y la altura. La generatriz, por ejemplo, va a ser el radio del sector circular. La longitud de arco de este sector circular va a corresponder a la longitud de la circunferencia de la base del cono. El ángulo θ como una razón entre el radio de la base del cono sobre la generatriz G, y todo esto multiplicado por 360 grados. También es interesante estudiar los conos truncados. Dentro de las propiedades que se cumplen en este tipo de sólidos es una porción de cono circular recto entre su base y la sección, una sección plana determinada por un plano paralelo a dicha base. Y el volumen está determinado por la tercera parte del producto de la altura y pi y la suma de los cuadrados del radio menor, del radio mayor y el producto de estas. También podemos hablar de semejanza de conos. Cuando un plano secante a un cono y paralelo a su base determina un cono parcial semejante en los cuales se cumplen ciertas razones. Por ejemplo, la razón del radio menor al radio mayor es proporcional a la razón de la generatriz del cono menor con la generatriz del cono mayor. De manera similar, es proporcional a la razón de las alturas del cono menor y del cono mayor. Cuando la razón de las áreas del cono menor respecto a la del cono mayor, hay que tener aquí cierto cuidado, porque digamos que tomamos como proporción la generatriz del cono menor sobre la generatriz del cono mayor, debemos elevarlo al cuadrado por tratarse de áreas. Y de manera similar, cuando hablamos de volúmenes, por estar en tres dimensiones, estas proporciones entre alturas o generatrices también deben ser elevadas al cubo. Demostremos que el área lateral de un cono es igual al producto del número pi, la medida del radio, de su base y de la generatriz. Al desarrollar la superficie del cono queda una superficie extendida sobre un plano. Como primer paso, es una hipótesis que el área lateral del cono es igual al área del sector circular. La fórmula del sector circular es igual al semiproducto de la longitud del arco por el radio. Se observa además que en el desarrollo de esta superficie, el radio de este sector circular es igual a la generatriz del cono. Un dato. Y el segundo dato es de que la longitud de este arco es igual a 2πr. Entonces, reemplazamos estos dos valores en la fórmula del semiproducto. 2πr, que es igual a la longitud del arco, multiplicado por g, que es igual a r sobre 2. Y finalmente se tiene que el área lateral del cono efectivamente es igual a pi por la medida del radio de la base y la medida de la generatriz. Tenemos el problema 1. Tenemos inicialmente como dato que el área lateral del cono. También tenemos otro dato que nos da que el volumen del cono. De la ecuación del volumen del cono en 2, reacomodamos convenientemente. Esto lo hacemos porque para de 1 obtener la multiplicación de pi por radio, que nos va a dar la razón de L sobre G. Luego podemos reemplazar estos valores en la ecuación de volumen, lo cual nos va a permitir simplificar la generatriz y poder obtener que el volumen es igual a L por x sobre 3. Finalmente despejamos x y obtenemos que x es 3 veces el volumen sobre el área lateral L. Por lo tanto, la distancia del centro de la base a una de sus generatrices viene dada por x igual a 3 veces el volumen sobre el área lateral. Problema número 2. Como primer dato, el área lateral es 4 veces el área de la base y la altura es igual a 120 metros. Se conoce por el área lateral, que es igual al producto de tres números: pi, radio y generatriz, y que el área de la base, por ser un círculo, es igual a pi por su radio al cuadrado. Reemplazando estas dos ecuaciones en la segunda ecuación, indica que la generatriz es igual a 4 veces el radio.
En el triángulo A o B, donde A es un extremo del cono, O es el pie de la vertical que tiene por centro al círculo y B es el vértice, en el triángulo se hace Pitágoras. Y h es igual a la raíz de 15 multiplicado por el radio. Finalmente reemplazamos 1 en 7 y obtenemos, haciendo las operaciones y las simplificaciones, que el radio es igual a 8 veces la raíz de 15. Por lo tanto, el radio de la base mide 8 multiplicado por 15 metros. Abordemos el problema número 3. Bueno, nos da un primer dato, que el área lateral va a ser igual a 36 pi centímetros cuadrados. También tenemos otro dato, que el desarrollo lateral es un semicírculo, pero en este semicírculo el radio es igual a la generatriz del cono. Lo reemplazamos. Nos dice que el área lateral es igual al área del semicírculo. Entonces podemos igualar las dos expresiones anteriores, obteniendo 36pi igual a pi por g al cuadrado sobre 2, de donde despejamos g y nos da el valor de 6 raíz de 2 centímetros. El ángulo de este desarrollo va a ser igual a θ igual a 180 grados. Pero también sabemos que θ es igual a 360 grados multiplicado por la razón del radio del cono sobre su generatriz. Igualando estas dos expresiones anteriores, tenemos que 180 grados es igual a 360 grados por la razón del radio del cono sobre su generatriz. Como ya teníamos el valor de g anteriormente, reemplazamos en esta ecuación y despejamos y obtenemos que la base del cono es igual a 3 raíz de 2 centímetros. Ya podemos ir a calcular la altura del cono, pues contamos con la medida de la generatriz y del radio de la base, y por una relación pitagórica obtenemos que la altura del cono va a ser igual a 3 raíz de 6. Por tanto, la longitud de la altura de la gorra será h igual a 3 raíz de 6 centímetros. Problema número 4. Como primer dato, se tiene que el recipiente cónico contiene 1250 centímetros cúbicos de agua y al abrir el caño se vacían 1170 centímetros cúbicos de agua. La diferencia es igual al volumen del cono deficiente, que es 80 centímetros cúbicos. ¿Qué es un cono deficiente? Es la porción que está delimitada por el vértice y el plano paralelo a la base, a la razón de sus cubos, de sus alturas. Igualando estos datos en la proporción, haciendo las operaciones respectivas y las simplificaciones, la altura del cono menor es igual a 12 centímetros. Por lo tanto, la distancia del vértice del recipiente a la superficie del agua al cerrar el caño es 12 centímetros. La relación de volúmenes entre el cono deficiente y el cono mayor es igual. Señalar que dentro del estudio de las propiedades del cono de revolución, hay que considerar que esto va más allá del hecho de ser interesante, ¿no? A nosotros como matemáticos dentro del campo de la geometría, también se llega a utilizar bastante en la vida práctica, en la vida real, y por ello es importante que consideremos el estudio de sus propiedades generales.